Hola, hola, bienvenidos a Carta Roja Digital. Si eres nuevo por acá, te contamos que esta es una comunidad de mujeres con muchas ganas de crecer, de empoderarse y de brillar, y en la cual estamos tocando diferentes temas que nos ayudan a enfrentar situaciones cotidianas y pues a veces nos ponemos un poquito profundas. Yo soy Maricruz y mi compañera y socia Evelyn, que nos va a presentar el tema de hoy. Machita, hola. Hola Mari, ¿cómo está? Pues hoy estamos muy emocionadas porque vamos a explorar juntos los secretos de uno de los libros preferidos míos, Los Cuatro Acuerdos. Vamos a ver qué tiene para ofrecernos y si aún no han leído este libro, ojalá que lo puedan escuchar y lo puedan ver. En este capítulo vamos a resumir lo esencial junto con los ejemplos de vida que vamos a mencionar. Los Cuatro Acuerdos es una joya literaria que nos guía hacia la libertad personal y la felicidad. Esa felicidad que, según menciona el autor, está dentro de nosotros. Y con un enfoque sabio, este autor nos dice dónde podemos encontrarla en nuestro interior. Don Miguel Ruiz nos ofrece cuatro principios simples pero muy profundos que pueden transformar radicalmente la forma en la que vivimos y percibimos la realidad. Y quizás hablando un poco antes de Don Miguel Ruiz y por qué sus enseñanzas son tan poderosas, mencionamos que Ruiz es un chamán y médico cirujano de México con una historia fascinante que nos lleva en un viaje desde su experiencia cercana a la muerte hasta la sabiduría antigua de los toltecas, esta cultura americana que tiene tanto que ofrecer y que él nos enseña a través de este libro. ¿Y quiénes eran esos toltecas, verdad? Pues eran científicos y artistas que conservaban el conocimiento espiritual y lo pasaban de generación en generación. Cuenta el libro que según una profecía llegó el momento de compartir esta sabiduría con el mundo y así comienza nuestro viaje en Carpa Roja Digital en esta oportunidad. Sus cuatro acuerdos son principios simples pero profundos que cuando se aplican pueden transformar radicalmente nuestra vida y lo más importante, la percepción de la realidad, de nuestra realidad. Ahora, ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto, la domesticación y el sueño del planeta. Luis nos habla de cómo antes de nacer nos enseñaron un sueño colectivo de reglas, de creencias, de expectativas. Este sueño es como un guión que nosotros venimos a este mundo y seguimos sin cuestionar. Nosotros nacemos, crecemos, vamos a preescolar, a primaria, a secundaria, a la universidad, nos graduamos, nos casamos, alquilamos o compramos casa, carro. O sea, todos venimos a hacer exactamente eso. Nunca nos hemos cuestionado si debería de haber otro patrón. Entonces, la domesticación, según Miguel Ruiz, es como enseñarle trucos a un perro. Y nosotros somos ese perro y la sociedad es el entrenador. Entonces, desde la infancia actuamos para ser aceptados, creando muchas veces una imagen irreal de nosotros mismos. Pero lo importante es que, como menciona el autor, hay una salida para esto y precisamente nos desafía a romper esos acuerdos, pero como indica el autor, para romper esos acuerdos deben ser sustituidos por otros. Y aquí es donde él nos presenta los cuatro acuerdos que, si bien es cierto, no son los únicos, desde nuestro punto de vista sí son los principales y definitivamente van a transformar nuestras vidas. Así que vamos a empezar con el acuerdo número uno y este me encanta y ya van a ver por qué. El acuerdo número uno es: sé impecable con tus palabras. Las palabras crean nuestra realidad. Nosotros creamos en lo que creemos. Este acuerdo nos enseña a utilizar las palabras con sabiduría,
creando un ambiente positivo, primero en nuestra mente, porque por supuesto cuando nosotros hablamos las palabras son esos pensamientos que salen a través de nuestra boca. Entonces es muy importante primero crear en nuestra mente ese ambiente positivo y luego a nuestro alrededor. Siempre tenemos que ser conscientes de que nosotros podemos cambiar en nosotros mismos, no podemos cambiar lo que está fuera de nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, hay que empezar por no usar las palabras para hacer daño a nadie, pero muchísimas veces esas palabras las usamos para hacernos daños a nosotras mismas. Entonces, esto va más allá solo de hablar con claridad, se trata del poder transformador de de nuestra forma de expresarnos, a ver, imaginen cómo con nuestras expresiones pueden construir o pueden destruir relaciones, amistades, em, podemos lastimar incluso a otras personas, pero sobre todo la relación que tenemos con nosotras mismas. Y les voy a dar, no sé, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotras queremos ir por un proyecto? Cuando nosotras empezamos Carpa Roja Digital o algún otro proyecto no sé, que implique tal vez el exponerse, el hablar en público o el desarrollar habilidades que en ese momento, pues no es que no se tengan, pero hay que desarrollarlas de repente. ¿Y qué pasa si nosotras nos ponemos frente a la cámara y decimos, me veo fea, mm, no me gusta cómo hablo, mi tono de voz es chillona y nos empezamos a sabotear y a sabotear y a sabotear? Entonces, ahí es donde nosotros nos estamos haciendo ese daño a nosotros mismas. Muchas veces hablamos con mucho amor hacia otras personas, pero cuando se trata del diálogo interno, no somos amables. Y este primer acuerdo nos enseña que ese diálogo tiene que cambiar, que tenemos que empezar a ser amables con nosotras mismas. Dejemos de juzgarnos, de ser tan duras y tan prontas a juzgarnos y empecemos a tratarnos con más amor. Y de esta manera ese acuerdo va a empezar a transformar, a hacer ese cambio que necesitamos. Y es que, Mari, como mencionas, las palabras se constituyen vamos a obtener, es como una semilla que se siembra. ¿Qué vamos a obtener? ¿Un buen fruto o un fruto que no es positivo, de acuerdo a lo que explicas? Porque él habla de que de alguna forma las palabras se convierten en hechizos. Entonces, ¿y por qué un hechizo? No es que estamos creyendo que es nada, ¿verdad? Como una bruja que va a salir ahí con De con la mi área varita. de expertise. Exactamente, no, sino que las palabras tienen poder, como bien lo mencioné. En Y realidad sí, en realidad precisamente la gente piensa que el poder de la magia está en los elementos y en el ritual y está más que todo en las palabras. exactamente. Y cuando hablamos, imagínate que la construcción de ese lenguaje se hace desde nuestro interior, desde nuestra emoción, desde nuestros pensamientos. Y lo que sale de nosotros, ¿qué dice de nosotros? Sobre todo desde la construcción personal. Porque si nosotros constantemente estamos diciendo que, eh, que si está, que si es fea, que si habla mal, que si está viejo, que como una serie de ataques, de acuerdo muchas veces a lo que socialmente se espera de las personas, y empezamos a hacer comparaciones. Y de ahí también viene como, ni siquiera nos damos cuenta cuando nos estamos maltratando. Entonces, creo que poner un filtro antes de decir algo es importantísimo, ¿verdad? Como esa pausa. Siempre cuando estoy trabajando con un niño y tenemos una técnica que es muy famosa que se llama el semáforo,
utilizamos un semáforo para explicarle a los niños cómo tiene que parar su respuesta emocional. Creo que lo mismo deberíamos de hacer a la hora de hablar, porque a veces decimos cosas que no queremos decir al calor de la emoción. Por ejemplo, entonces, si yo en el verde paro para pensar, en el rojo, perdón, paro para pensar, paro, en el amarillo pienso y en el verde hablo, porque literalmente esas palabras cobran vida. Y así puedo tener una especie de filtro para saber qué es lo que yo estoy diciendo de mí misma en inicio, porque a un final todo comentario es un reflejo de mí, ya sea para otra persona o incluso es un reflejo de lo que yo siento de mí. Es valiosísimo este acuerdo y analizar lo que sale de nuestro interior. Vea un ejemplo tan sencillo que y no nos damos cuenta cuando nosotros hablamos y nos expresamos de que constantemente de que no tengo dinero, de que por la plata no se preocupe porque no hay, y estamos reforzándole al cerebro que no tenemos dinero y que la plata no nos alcance, que no nos va a llegar. Entonces, eso algo muchas veces hasta compartimos memes porque nos parece muy gracioso de que, y uno muy común es cuando después de que sale el gordo navideño, el premio mayor navideño, siempre hay algún meme que pone las tres bolitas y sigo siendo pobre. Le estamos diciendo, nos estamos diciendo y reforzando que somos pobres y pretendemos que nos alcance el dinero, pretendemos que nos alcance el salario, pero le estamos diciendo al cerebro que no, porque somos pobres y el estado en la pobreza en la que estamos es nuestra zona de confort y sacar al cerebro de esa zona de confort es un poco complicado porque ya implican un montón de cuestiones que ya pueden ver acá en el canal que hemos hablado de esos temas, pero para que ustedes se den una idea de lo importante que es de verdad tener este acuerdo muy presente y ser impecable con nuestras palabras, pero no solamente como cuando hablamos hacia otras personas o de otras personas, sino de nosotros mismos. Si queremos empezar a cambiar cosas en nuestra vida, tiene que ser de adentro para afuera. Así es. Y fíjate que el autor menciona que ser impecable es literalmente es sin pecado. Entonces, es como analizar lo que estamos diciendo antes de soltar. Y bueno, y hablando de eso y ya pasando al segundo acuerdo, que es súper valioso también, es no te tomen nada personal. Yo siempre le digo a las personas cuando se sienten ofendidas, no se lo tome personal, porque el hecho de tomarse las cosas de forma personal nos habla incluso de que queremos ser un poco egoístas y pensar que todo gira como a nuestro alrededor. Y a un final, ese criterio personal es más reflejo de la persona que lo dice que de nosotros mismos. No sé si alguna vez te has sentido herida por lo que alguien más te dijo o te hizo, Mari. Sí, de hecho, sí, muchas veces cuando, sobre todo cuando estaba casada, que Ujú. mi ex esposo tal vez no usaba palabras bonitas para hablar de mí, ni directamente conmigo, ni con otras personas, cuando se refería a mí. Y por mucho tiempo yo me tomé las cosas de forma personal hasta que tuve que hacer todo un proceso eh, interno, constante, de mucha, mucha ayuda. O sea, no lo hice sola, por supuesto, sí empecé sola y muchísimas de las cosas del progreso lo hice pues obviamente sola, pero uno llega a un momento en donde uno tiene que reconocer que necesita un punto de vista ajeno que no me ame para que no sea condescendiente conmigo y estoy hablando de la ayuda profesional psicológica. Una persona, un psicólogo es una persona que no te ama y te va a decir las cosas tal como son desde un punto de vista diferente y por eso este tipo de ayuda profesional es tan, tan importante porque muchas veces cuando una amiga o un pariente viene a nosotros con alguna situación, uno no haya cómo decirle las cosas, pero pues un psicólogo sí, ese es su trabajo. Y cuando a mí me dijeron eso precisamente es
quiten el poder a esas palabras que todavía, o sea, ya había pasado muchísimos años, ya nos habíamos requete contra divorciado y todo el asunto, pero em, las palabras seguían haciendo ruido en mi cabeza y yo me seguía Claro, sintiendo, me seguían doliendo, me seguían haciendo ruido y me lastimaban, hasta que a mí me dijo la psicóloga, quítele el pronombre a esas palabras, quíteselo, porque no es lo mismo a que uno diga, él me insultó, a que yo diga, él insultó. Cuando yo le quito exactamente. ese pronombre, le quito el poder y de verdad que esas cosas ya dejan de girar. Ya yo dejo de ser el centro de atención del insulto de las personas. Así es. Y es que cuando tomamos este acuerdo, nos quitamos realmente una carga innecesaria. Muchas veces no vemos que andamos con un montón de paquetes en nuestra espalda que pesan y esas son las opiniones de las demás personas. Entonces, este acuerdo nos revela que las personas actúan desde su propia realidad y eso no tiene nada que ver conmigo. Al quitarnos esos pesos, vamos a tener más ligereza para poder trabajar con nosotros mismos. Dejar de tomarnos las cosas de manera personal refleja que ya todo lo que las demás personas nos estén diciendo, pues no nos van a crear esa carga emocional que es tan, no sé, de repente se necesita un trabajo, como lo dice Mari, para poder llegar a ese punto y a cierto grado de madurez para entender que las demás personas construyen su realidad, construyen su lenguaje, como ya lo vimos desde que están muy pequeños, ¿verdad? A través de una serie de filtros y que también filtran lo que dicen y nos están, filtran lo que dicen, perdón, a través de todo ese aprendizaje. El quitarle el criterio de que son cosas personales ya nos va a aliviar, nos va a hacer sentir muy mejor. Eso, Imagínense, perdón, dime. muchas veces yo he estado en lugares en donde de repente las personas están ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Como que están murmurando ahí y Ajá. muchas personas se sienten, se dan por aludidas y comienzan a decir, no, seguramente están hablando de mí y ahí yo digo, no, pero ¿por qué? O sea, no necesariamente tienen que estar hablando de usted, pueden estar hablando de lo que sea, de quien sea, o sea, uno, solo el hecho de no tomarse las cosas personal hacen que, incluso si estuvieran hablando de uno, hace que uno diga, bueno, ese es el concepto que esa persona tiene de mí o que esas personas tienen de mí. El concepto que yo tengo de mí es el que realmente importa. Y es que es como crear una película en nuestra mente. De repente esa gente cuando está, pensamos que están murmurando, puede ser que estén hablando, pero puede ser que estén hablando de otro tema. Y la película que creamos en la mente, donde nosotros nos hacemos como el reparto de la... Somos el director, el protagonista, y también a veces asumimos los roles secundarios para armar una película de lo que está pasando y que muchas veces es algo que nos está creando miedos, dolor, angustia, y ni siquiera debería de afectarnos porque esas personas muchas veces ni nos conocen realmente, ni sabemos por qué están, por qué nosotros actuamos de determinada forma. Entonces creo que es algo que tenemos que revisar muy, que tenemos que asumir de forma muy responsable las palabras de las demás personas. Hay un ejemplo que he mencionado en otros programas, pero por si alguien no lo ha visto, es cuando Gandhi contaba que si a alguien le llevaban una carta, usted decidía si la quería aceptar o no. Si usted acepta la carta, pues ya la carta es suya. Pero si usted dice, no, yo no la acepto, literalmente esa carta ni siquiera se va a dar cuenta que trae. Entonces es valiosísimo cuando tomamos y cuando nos empoderamos en qué recibimos y qué no. Y no nos tomamos nada de forma personal. El tercer acuerdo también es súper importante y lo encontramos con tanta frecuencia, nos pasa con tantísima frecuencia,
no hagas suposiciones. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado situaciones y creado historias en nuestra mente así, pero historias, si yo les pudiera, o sea, si yo pusiera por escrito las historias que yo me he hecho en mi mente, yo tendría quién sabe cuántos libros de cuentos. Así de sencillo. Este acuerdo nos desafía a preguntar y a comunicarnos claramente, evitando malos entendidos que puedan afectar en las relaciones. Y esto sí ya nos afecta ya en las relaciones de amistad, de pareja, muchísimas veces en relaciones de pareja. Entonces, ahora que usamos tantísimo el WhatsApp para comunicarnos, que estamos mandando mensajes de texto, muchas veces nos acostumbramos a que por escribir rápido no usamos correctamente los signos de puntuación. Por Uy, ejemplo, sí. es que yo sí leo con entonación. Hay muchas personas pues que tal vez, no sé, leen común y corriente, pero yo sí leo con entonación. Les digo, es que yo tengo una mente muy imaginativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchísimas veces nosotros decimos algo, pero como el texto es plano y todos los acuerdos están como conectados, pero si yo asumo que lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo en un tono en el que yo hablo, pero si yo asumo que la persona lo está recibiendo en el mismo tono, estoy muy equivocada. Y les voy a contar algo que pasó. O sea, yo hace unos días estaba hablando con un amigo, con un conocido en Costa Rica. Me manda un mensaje y ya era tarde de la noche y se lo contesté. Me dice, mira, está despierta, ¿la puedo llamar? Y yo, sí, 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 llamen. Y empezamos ahí a hablar paja y de repente, bueno, una cosa llevó a la otra y entonces el mae comenzó a contarme que tenía años, pero años enamorado de una ex compañera de trabajo. Pero me empezó a contar toda la historia y yo, pero mira, o sea, yo le decía, o sea, usted es un buen partido, la verdad es que no es que, y yo lo vacilaba mucho, y yo, mira, no soy la última Coca-Cola del desierto, pero bueno, al guillo se le saca, le decía yo, y porque ustedes nunca, no, o sea, nunca he intentado hablar con ella, decirle, invitarla a salir. No, es que yo siempre le invito a salir y nunca se da. Yo, ¿por qué? Yo todavía, ¿verdad? Y el chisme. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que ella siempre me deja plantado. Bueno, pero hay cosas que pasan, pero empecé como a indagar un poco más y me dice, no, ella sabe muy bien, ella sabe perfectamente bien que yo estoy loco por ella. Y yo, a ver, cuénteme por qué usted cree que ella sabe. Y comenzó a decirme, no, es que, mira, es que yo le dije esto, y le digo yo, vea, usted me va a disculpar, pero si usted a mí me dice eso, yo asumo como que usted y yo somos buenos amigos y que usted me está halagando como amiga, porque esas palabras tal cual usted las está diciendo, permítame decirle que usted está asumiendo que ella sabe que usted está enamorado de ella, pero ella no lo sabe. De hecho, por lo que usted me está contando, yo puedo ponerme así, ver los toros desde la barrera y ponerme, digamos, a ver en la posición de ella y ella no está segura. O sea, usted le pidió un favor a ella y ella llegó y le hizo un favor y ella andaba vestida súper linda, súper coqueta y usted no le dijo absolutamente nada, ningún piropo ni nada. No, o sea, la historia fue, o sea, fue súper vacilona. Yo terminé entre regañándolo por pendejo y dándole ahí como una especie de terapia. Y él se había perdido tantos, porque, o sea, lleva años enamorado de esa muchacha y la muchacha es un buen partido también. Ha perdido Claro, tanto tiempo porque él ha estado asumiendo, todo este tiempo lo ha estado asumiendo, que ella lo sabe y que ella es la que se echa para atrás y que ella es la que se armó unas historias y yo le dije, no, mira, la verdad, tenés que trabajar primero en esa seguridad en sí mismo
antes de ir, o sea, intentar hablar con ella, porque hasta eso se había enojado, no sé ni por qué, le dejó de hablar y yo, se enojó solo. Y todo esto es porque él estaba asumiendo. Ahora, a nivel corporativo, y esto yo lo aprendí también en mis trabajos, bueno, en Infosys, que es donde he estado más tiempo, más años, a nivel corporativo nosotros no podemos tampoco asumir que el cliente sabe. Nosotros siempre tenemos que asumir que el cliente no sabe, aunque el cliente sepa, y a tratar de aclarar por qué. Porque si yo pretendo si yo pretendo que todo el mundo sabe y que todo el mundo me entiende a mí lo que yo le estoy diciendo, eso puede ser contraproducente a nivel laboral porque alguien por allá que no entendió o que malinterpretó lo que yo dije puede venirme y escalarme con mis jefes. O a nivel de pareja, ¿cuántas veces tenemos un mensaje de texto en donde ella dice, mira, es que me gustaría ir a comer a tal lugar y él responde, a ese lugar? Y de repente él está diciendo, a ese lugar. Y ella lo lee como, ah, a ese lugar. Preguntemos. Sí, es como Preguntemos. preguntarse, preguntar. Exacto. De eso se trata, de establecer canales de comunicación que nos permitan entender el significado de lo que la otra persona nos quiere hacer llegar en las palabras. Entonces, este acuerdo nos desafía a preguntar, a comunicarnos claramente, nos ayuda también a evitar este tipo de malos entendidos y que a la larga van a afectar nuestras relaciones, sobre todo y se da una forma más común en relaciones de pareja, pero también pues en relaciones a nivel laboral. Entonces, tenemos que entender, a nosotros muchas veces nos da miedo preguntar o nos da como vergüenza, pero tenemos que quitarnos esa mentalidad de que qué pena preguntarle, de que va a pensar que soy tonta. De todas formas, estamos asumiendo que la otra persona va a pensar esto. No, 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 no. Preguntemos claramente, ¿usted lo que está diciendo es, o lo que quiso decir es, o a qué se refiere usted con esto? Porque entonces así vamos a poder entender lo que la otra persona se va a poder explicar mejor y ya nos vamos a dar cuenta de que si sí está siendo, no sé, la otra persona no está siendo asertiva o está siendo grosera o yo soy la que lo estoy interpretando de una forma incorrecta. Entonces, las suposiciones pueden ser la raíz de muchísimos malos entendidos, de muchísimos conflictos y esto es una forma, preguntando de una forma asertiva, es como podemos ir corrigiendo estas situaciones. Así es. Y bueno, para terminar con el cuarto acuerdo, que es uno de los más importantes, porque si logramos establecer este acuerdo, es como el que hace, perdón, que los otros acuerdos se conviertan en hábitos y se afiancen en nuestra vida. Haz siempre lo máximo que puedas, lo máximo que puedas. Es algo que a veces por la presión, por la perfección parece ser abrumador, ¿verdad? Pero don Miguel Ruiz nos invita a hacer siempre a dar nuestro mejor esfuerzo, reconociendo también que a veces se puede variar según las circunstancias, porque no es lo mismo dar lo máximo cuando tenemos toda la energía del día que cuando nos sentimos un poco cansados o cuando estamos pasando por un periodo de enfrentar alguna enfermedad. Entonces, pero siempre nos hace el llamado a dar lo máximo de nosotros mismos también. Así también somos amables con nosotros y tratamos de hacer lo máximo en el aquí y en el ahora, buscando pues el ser felices y amar lo que hacemos. Esto nos lleva, ¿verdad?, que a veces postergamos las cosas que tenemos que hacer y pues lo vamos dejando por ahí. Entonces es como un llamado a la acción que nos permite ir haciendo en el día a día, eh, ir haciendo en el día a día todo lo que nos proponemos y con pasión, creo también. Por supuesto que con compasión y con compasión hacia nosotras, sí, hacia
creo que si lo desarrollamos hacia nosotras mismas, vamos a poder también desarrollarlo para con los demás. Y si lo hacemos de una manera, hacer lo máximo que podamos en el momento, creo que también nos quitamos esa presión de dar más, porque incluso de repente hemos dejado de ser productivos por un tiempo, pero en un momento queremos hacer todo lo que no hicimos y eso también nos va a desgastar. Entonces, una forma de conservar la energía puede ser el saber que podemos distribuir lo que tenemos que hacer y hacerlo siempre, como lo decíamos, ¿verdad? Con esa pasión y con esa motivación. Esto creo que es uno de los que deberíamos de afianzar para poder lograr hacer los acuerdos anteriores y pues ir adquiriendo esos hábitos más livianamente también, porque si aprendemos en primer lugar a no tomarnos las cosas personal, a ser impecables con nuestras palabras, a no suponer, vamos como ganando hábitos y también valores que nos van a permitir establecer los límites en nuestra vida para saber qué podemos hacer, en qué momento lo podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Entonces tenemos Ujú. ya los 4 acuerdos y nos encantaría, por supuesto, saber cuál es su opinión, pero si nos ponemos a analizar, si nosotros empezamos a hablarnos con amor, que ser impecable con las palabras, hablarnos a nosotras mismas con amor, todo lo que nosotros nos demos a nosotras nos vamos a poder exteriorizar hacia nuestros seres amados, hacia las personas en general. Cuando no nos tomamos las cosas personal, nos vamos a quitar esa carga también. El no asumir va a mejorar nuestra comunicación, por supuesto, y la relación que tenemos sobre todo con esas personas, con los seres queridos, con los seres, con la pareja, que es donde se dan muchas veces más este tipo de roces. Y el hacer las cosas siempre con pasión, dar lo mejor de nosotras mismas, también va a yo soy de las personas que piensan que todo lo que nosotros aquí venimos a dar, todo lo que nosotros sembramos, eso el universo, la vida, nos lo va a recompensar, nos lo va a devolver y hasta con intereses. Entonces, cuando nosotros trabajamos y damos lo mejor de nosotras mismas para hacer, por ejemplo, no sé, su trabajo diario de oficina, usted da lo mejor y lo da con pasión y lo da con amor, le va a abrir las oportunidades, porque no podemos empezar a pensar, mira, es que si yo lo hago y aquí que no agradecen y que taca, 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 y nos estamos llenando la mente de basura, pero estamos dejando de lado algo, y es que cuando estamos en esa situación, en esa oficina, aprendiendo ese rol, todo el conocimiento que estamos adquiriendo se va a ir con nosotros, se va a quedar con nosotros. No hay nadie que nos pueda quitar ese conocimiento. Esa, Así es. eso va a enriquecer mucho nuestro currículum. Y entre más lo hagamos, mejor, con más pasión, con más ganas, con más mística, más vamos a aprender, más vamos a brillar y las oportunidades se van a abrir para nosotros. De nuevo les digo, nosotros Así creamos es. lo que creemos. En esta oportunidad hemos podido hablar acerca del libro de los cuatro acuerdos y cómo esto nos ofrece un camino hacia la autenticidad, la libertad y la alegría. Nuestro desafío es tomar estos principios y aplicarlos en nuestra vida. Todos somos capaces de crear una versión aún más increíble de nosotros mismos y creo que es el destino, es nuestro llamado, llegar a este mundo y poder crecer, evolucionar en este camino llamado vida. Y la pregunta del millón es, ¿cómo vas a aplicar los 4 acuerdos en tu vida? Nos encantaría saber y nos encantaría que nos contaras si ya habías leído este libro, si no lo has leído. De repente puedo dejarles algún enlace de Amazon por si lo desean comprar. Es muy importante también para nosotras escucharlas, saber su opinión, qué les ha parecido esta información, qué les parece este libro, cómo, sobre todo la primera pregunta, cómo van a aplicar a partir de ahora que ya conocen.
esta información y el conocimiento es poder. Recuerden cómo van a aplicarla, cómo van a usar esta información en sus vidas. Déjanoslo saber en un comentario y si este video te gustó, por favor, déjanos tu like, suscríbete al canal si no te has suscrito y sé parte de esta carpa llena de mujeres con muchísimo amor, con muchísimo talento y con muchas ganas de compartirlo con otras mujeres y de que todas nos tomemos de la mano y brillemos y que seamos cada día mejor. Gracias por estar con nosotras una semana más. Y bueno, Machita, acá nos despedimos. Yo, de parte mía, un besote para todas, deseándoles que estén súper bien. De Carpa Roja Digital les agradecemos por acompañarnos. Les enviamos un fuerte abrazo y les deseamos muchísimas bendiciones y que el universo logre sorprenderlas cada día. Un fuerte abrazo.